artista plástico. El otro, conductor de Vayas a donde vayas. Uno de Nacional, el otro de Defensor Sporting. Son primos, son amigos, son socios, son los fundadores de Notable y hoy hacen un 2 por 1. Toman el centro del ring Diego, Lev y Pipe Stein. Ideas al ring. Rombay, de fiesta, baila nena con Mama. Ya no estamos en edad, ni quedamos con las ganas que delata la mirada. Te lo tengo que advertir, no te vas a arrepentir. No lo quiero presumir, y hago cargo de tu cuerpo si me vas a decir. Vas a volverte atrevida, dejar de ser la inofensiva. Parte de la culpa fue mía, que nos guste. Hola, buenas tardes. Primero, gracias. Estamos honradísimos de estar hoy acá. Nunca nos habíamos subido juntos a un escenario del Desachate, lo habíamos hecho por separado, pero como conferencista en mi caso es la primera vez. Cuando nos invitaste, Aldo, y al Círculo les agradecemos, la verdad que lo tomamos como un honor y como un reconocimiento. Esta invitación nos agarra exactamente 30 años después de que empezamos a trabajar juntos. Que empezamos en el 96, entonces era inevitable mirar para atrás y sentir que el llegar acá era haber llegado a un lugar. Y cuando uno llega, mira, dice, bueno, ¿cuál fue el recorrido? Era difícil resumir 30 años juntos, 30 años de Notable, en una charla y más en un video, pero intentamos hacerlo en un video de menos de 2 minutos, que lo voy a compartir ahora, que es como nosotros tratamos de contar 30 años de Notable y algunas cosas que nos importan en cuanto a nuestra línea editorial. A ver, señor director, me corro para acá. Vamos. Hoy estamos con el profesor Orcott. Bienvenido, profesor. El profesor Orcott va a dar la conferencia Telepatía para Todos. Rombay, de fiesta, baila nena con Mama. Fabuloso. Pero después de 3 días, vamos nosotros. Suárez. Suárez. You broke my heart. Yo no me detengo en mi pasado. Soy Luis Suárez y estoy hecho de futuro. It's definitely not easy to be married to a Uruguayan football fan. ¡Guayos campeones de América y del mundo! It's not only for me, it's for my country. ¡Son tres! Tranquilo. Mejor consultamos la app de Armiño. ¿Qué para eso está? Felicitaciones, hombres. Se lo merecen. Es la primera vez que vi nieve. Cada mañana una final. Una cuenta para nosotros, para estudiantes entre 18 y 25 años. Vos y yo, como siempre. ¿Cómo se llama el aparato? MP4. MP4, muy bien. Impresionante, impactante. Un mosaico que hizo hablar no solo al Uruguay, al mundo. Aquí está. Fueron algunos de nuestros trabajos. Gracias. Trabajos que queremos muchísimo. Y este es un video que estuvo bueno hacer, repasar nuestra historia. Y es lo que hicimos juntos. Y juntos pensamos la charla, pero también pensamos en que las charlas tenían que ser 2 charlas. Vos llamás 2 por 1. Ahora voy a contar un poco la dinámica, pero ¿por qué decidimos hacer 2 charlas? Entonces me tomo la máquina del tiempo y voy un poco más para atrás. Esto es hace 30 años, ahora voy a ir 44 años atrás.
Es esta foto. Esta foto tiene 44 años y un día. Ayer, 22 de mayo, se cumplían 44 años de esta foto. Pipe cumplía 13 años y yo todavía no había cumplido 6, los cumpliría unos meses después. Como dijo en la presentación, somos primos hermanos y fuimos criados como hermanos más que como primos. Nos gustaba mucho estar juntos y los demás, la familia y nosotros también nos percibíamos muy parecidos. Teníamos gustos en común y teníamos algunas sensibilidades afines. Eso hizo que también, años después, Pipe me invitara a ser pasante de su agencia, de su Nobel agencia. Él tenía 24, 25 años. Yo había empezado, no, capaz que 26, pero bueno, éramos muy jóvenes. Y él me invitó. Y bueno, y al principio nos percibimos muy parecidos, pero curiosamente con los años cada uno fue encontrando su singularidad y nos fuimos dando cuenta de que cada vez éramos más diferentes. Y rápidamente entendimos que ahí había una oportunidad enorme en la idea de la complementariedad. Y esta idea es especialmente importante. Y es profunda. Hace años que tengo especial predilección por la filosofía oriental y en concreto sobre un pensamiento que es el pensamiento taoísta o el Tao. Es un pensamiento que tiene 2500 años, nacido en China y ha influenciado gran parte del pensamiento oriental. Les recuerdo que es el símbolo del Tao. Miren qué logotipo, lo conocemos todos, ¿verdad? Y es prácticamente la complementariedad o la interdependencia se puede ver, no necesito ni explicarla, pero bueno, la podemos comprender. El yin, que es la parte negra, es lo suave, lo receptivo, la quietud, lo femenino, la oscuridad, lo interior y lo oculto. El yang es lo firme, lo expansivo, el movimiento, lo masculino, la luz, lo exterior y lo manifiesto. Pero uno se retrotrae del otro e incluso se contiene con el otro. Uno se potencia con el otro. Y eso que nosotros comprendimos, y ese fue el secreto de estos 30 años de sociedad. En una frase es entender que el trabajo más difícil siempre lo hace el otro. Si fuera fácil lo haríamos nosotros. Para mí lo más fácil es lo que hago yo, lo más difícil lo hace Pipe. Supongo que a él le pasa lo mismo. Y esto es extrapolable a todas las dinámicas de equipo, de todos nuestros equipos. Siempre a nosotros nos toca hacer la parte que nosotros sabemos importante, la que nos es más natural a nosotros. Hay que valorar la otra, que es la que nosotros no podemos hacer. Y esto, entenderlo para nosotros fue muy claro. Y por eso decidimos, ok, hagamos una charla que sea también un yin y un yang. Cada uno va a hablar de lo suyo. Yo hablaré algunas cosas sobre el proceso creativo, que es un tema que me interesa especialmente, y Pipe va a hablar en concreto sobre la vida de las agencias y su reflexión sobre las agencias de publicidad. Siguiendo entonces y planteando el tema que a mí me interesa, que es la naturaleza del proceso creativo, la primera pregunta, y jugando con la consigna del sachet, es: ¿se puede concebir una idea peleando? Ok, nosotros tenemos que resistir a muchas situaciones, hay que enfrentar obstáculos, hay que tener resiliencia, perfecto, pero en el momento de que tenemos la idea, ¿podemos sentirnos peleando? Esa es la primera pregunta. Y yo recuerdo que cuando empecé a trabajar, o muy joven, me había comprado esta postal de Baudelaire. Me encantaban los poetas malditos, me gustaba Baudelaire, pero sobre todo los poetas malditos, porque yo, que siempre me gustó la creatividad, me sentía más sensible y sentía que había un sufrimiento inherente a la sensibilidad que me distinguía de los demás. Entonces estaba bien sufrir porque a cambio del sufrimiento yo era creativo y me gustaban los poetas malditos. Lo que pasa es que después la vida se pone difícil sola, sin necesidad de querer rebuscar el sufrimiento. Y me di cuenta que la cosa había cambiado. Por eso resonaron especialmente bien estas palabras de David Lynch, que tiene un libro que se llama Atrapa el pez dorado, que lo recomiendo, sobre meditación y creatividad. Y dice esto, le ponemos la banda de Twin Peaks, que es preciosa. Para el artista es bueno entender el conflicto y la tensión. Son cosas que pueden aportarle ideas, pero te garantizo que si soportas demasiada tensión, serás incapaz de crear. Es puro sentido común. Cuanto más sufre el artista, menos creativo va a ser. Ahora podría sacarse a colación a Vincent Van Gogh como ejemplo de un pintor que realizó un trabajo magnífico pese a su sufrimiento o quizás gracias a él. Me gusta pensar que Van Gogh habría sido todavía más prolífico y brillante si las cosas que le atormentaban no lo hubieran oprimido. No creo que fuera el dolor lo que le hizo grande. Creo que toda la felicidad de la que pudiera disfrutar provenía de la pintura. Cuando leí eso fue un bálsamo y me dio permiso para ser feliz. Y lo creo de verdad. También lo dijo en la presentación, además de trabajar en publicidad, y que es una de las grandes pasiones de mi vida hace ya 30 años, soy artista plástico. Este es uno de mis talleres. Fue el penúltimo taller que tuve, ahora tengo otro y acá
hay una PlayStation y esto es un Playroom, porque la vida va cambiando, pero este fue uno de mis últimos talleres y en este taller particularmente atravesé momentos de pérdidas complicadas y dolorosas y lo atravesé creando. Este taller y esta obra que en este momento estaba haciendo se convirtió en esta exposición que se puso en el EAC, el Espacio de Arte Contemporáneo que está donde era la cárcel de Miguelete. Este es el detalle de una de las obras posibles que están acá. Una obra que se llama Mu, que es una obra que me apareció ahora revisando y me gustó. Por tanto, sí, yo entiendo de que el sufrimiento puede ser necesario, puede llegar a ser la nafta, puede llegar a ser la gasolina, el combustible, pero nunca es el motor. El sufrimiento nunca es el motor. No, prefiero pensar de que no es así. Prefiero pensar no es así. Ahora, si uno tiene que luchar finalmente, porque nosotros en nuestra vida publicitaria tenemos desafíos y a veces hay que soportar golpes y demás, y se puede considerar una lucha, ¿cómo es esa lucha? Y a mí me gusta la idea del judo, ¿no? El judo que también nace en el Japón, en el clima del budismo zen, y el budismo zen es un budismo influenciado por el Tao, ¿no? El Tao vuelve a aparecer. Y el fundador del judo moderno, que se llama Jigoro Kano, dice: el principio de la no resistencia consiste en no oponerse directamente a la fuerza del adversario, sino en ceder para aprovechar esa misma fuerza y vencer con el mismo esfuerzo, ¿no? El concepto de la no resistencia es tomar las cosas como vienen y ponerlas a tu favor. Lo dijeron en varias charlas, Fede, que lo dijiste y lo dijeron en varias. Las cosas como vienen. Yo a veces cuando comienzo, ¿no?, en mi tarea, yo soy redactor, ¿no?, de formación redactor y me defino como un redactor. Y a veces arranco por todas las adversidades. Hay que hacerlo en 6 segundos, o hay que decirlo en 3 palabras, o hay que decir esto y no esto otro, o no hay presupuesto, o en realidad tengo que hacer una carambola porque el anunciante quiere este, pero este quiere este otro. O la restricción que quieras, voy a la restricción y después sí digo, ok, esto es lo que no voy a negociar y en el resto soy libre. Ahí sí soy libre. El tema es cuando te dan la libertad total, ahí sí es una complicación, ¿no? Pero tomar la fuerza como viene, ¿no?, y ponerla a tu favor, me parece de que es una buena estrategia de lucha si queremos pensar la idea, concebir la idea peleando, si es de algún modo es así. Voy a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo dar esa pelea? ¿No? ¿Cómo se da esa pelea? ¿Con qué partes del cuerpo se da esa pelea? Vuelvo con el budismo zen. Esta persona se llama D.T. Suzuki, fue un monje zen y además fue un académico, fue la persona que introdujo el budismo zen en Occidente en el siglo XX, ¿no? La palabra hoy zen tan difundida. Él es uno de los grandes provocadores de esa realidad, por suerte. Es un hombre, uno ya lo ve ahí hermoso con su gatito. Y dice esto, atención. La cabeza simboliza la intelección y el ojo, con músculos móviles, es su sutil instrumento. Pero la parte abdominal, donde se contienen las vísceras, es controlada por los nervios involuntarios y representa el estado más primitivo de la evolución de la estructura del cuerpo humano. Las partes abdominales están más cerca de la naturaleza de la que todos venimos y a la que todos volvemos. El vientre representa la totalidad del ser. Los habitantes de China y Japón, cuando surge algunos problemas difíciles, dicen frecuentemente, pregúntale a tu vientre. En su libro Budismo Zen y Psicoanálisis, un libro que escribió con Eric Fromm. Es maravilloso este texto y es verdad, porque uno cuando está pensando en la idea no la piensa solo con la cabeza, la piensa con el cuerpo, la piensa con la piel, la piensa con la panza. Uno pone el cuerpo en el proceso. Y aunque uno quisiera que haya atajos y que me dieran el brief y a los 2 minutos tengo la campaña, uno sabe que va a tener que atravesar siempre un proceso y el cuerpo te va diciendo y el instinto te va diciendo y preguntarle al instinto es importante. Ahora bien, no quiero ser excesivamente enfático con esto porque hay otro costado, como el yin y el yang, y es lo siguiente. Esto lo dice Edward de Bono, en su libro El pensamiento creativo, es un gran pensador sobre el proceso creativo. Dice esto: una idea puede ser lógica e incluso obvia a posteriori, pero invisible a la lógica del proceso. No, es decir, cuando la estás pensando no tiene lógica y se te ocurrió una idea, pero cuando vas para atrás decís, era obvia, está perfecta. Entonces yo creo que la lógica sí es importante cuando antes información, pensamiento, información, pensamiento, información, pensamiento, y después las cosas son de un modo, las decidimos de un modo porque tiene un sentido. Puede ser equivocado o cierto, eso lo dirá después la realidad, pero nosotros sabemos que algo lo hacemos con un sentido y con una lógica, pero eso es después de la idea. En el momento que ocurre la idea, no necesariamente estamos utilizando la razón, estamos utilizando otras partes del cuerpo. Ir y venir de la lógica me parece también importante.
Sigo con la tercera y penúltima pregunta, y es, ¿cuándo se gana esta pelea? ¿Cuándo se gana esta pelea por la creatividad? ¿No? Damos una lucha, decimos, bueno, quiero luchar por la idea, pero ¿cuándo ganamos? Bueno, si la pelea es por la novedad, no se gana nunca, o se pierde pronto. Porque está todo inventado, porque si ya el Tao definió el mundo hace 2500 años, y más o menos es como lo dijo, está todo inventado, pero está todo inventado siempre, o no sabemos que está en otro lado. Y además, si no se perderá nunca, porque ya alguien creará algo. Además, me parece que buscar la novedad tiene un punto de referencia siempre afuera. Siempre afuera. La novedad es vinculado a lo otro. Entonces, me parece que esa pelea es una pelea que no ha de darse. Che, hagamos esto que a nadie se le ocurrió. No sé si hay no sé si hay un mérito ahí, ¿no? Capaz que en el siglo XX, en el modernismo, eso tenía más sustento. Hoy yo no lo veo así. Ahora bien, ¿dónde me parece que sí está la pelea? Me parece que la pelea está en la originalidad. ¿Y a qué me refiero con la originalidad? En el caso nuestro, de nuestro trabajo, me parece que tiene que ver con la naturaleza del problema que estamos enfrentando. Es decir, nunca un problema se presentó de ese modo como se nos presenta a nosotros. Vamos a poner el caso de un brief. Yo pongo ejemplos exclusivamente de los desafíos que yo tengo como redactor, ¿no? Pero esto vale para el departamento de administración de la agencia, esto vale para el departamento de producción, esto vale para el departamento de cuentas. Ya no puedo ni definir roles. Obviamente la palabra creativo me parece de que yo no me defino como tal, me defino en todo caso como redactor o como director de la agencia. Esto vale en abstracto para cualquier rol, ¿no? Pero en el caso puntual de lo que a mí me toca enfrentar, que es responder a brief y a creación de campañas, primeramente el problema que tiene ese anunciante, y me gusta llamarlo anunciante y no cliente, porque es cliente mío, pero en realidad yo también soy el cliente de las productoras, siempre se vincula como al rol que tengo en el vínculo, y en realidad el anunciante es el que pone la firma, o sea que me gusta llamarlo anunciante. Entonces, ese problema que tiene ahora nunca existió, nunca hubo una empresa en Uruguay que tuvo este problema. Si nosotros solo respondemos a ese problema con precisión milimétrica, ya eso igual no lo va a haber hecho nadie. Pero si además lo hacemos con honestidad intelectual, desde nuestra propia sensibilidad y desde nuestra propia personalidad, desde nuestra propia línea editorial, ¿no? De cada uno de nosotros. Preguntaba al principio, bueno, ¿las campañas a qué se parecen? ¿A las agencias? ¿A los anunciantes? ¿A las campañas? Dejo la pregunta abierta. Yo creo que claramente a los anunciantes y a sí mismas, y como consecuencia, al final, me gusta creer de que Notable tuvo y tiene una línea editorial. Creo que sí, y creo que hay un sutil hilo que va encadenando las piezas que vimos en el video del comienzo, pero volviendo a la originalidad, es si nosotros respondemos a ese problema exactamente, y si respondemos exactamente desde nuestro lugar, ya la pieza es única, ya la idea es original. Cierro con otro pensamiento taoísta. El Tao tiene un libro de cabecera que es el Tao Te Ching, está en todas las librerías, lo pueden comprar, es fabuloso, son 81 apartados poéticos atribuidos a un personaje ficticio o no, que se llamaba Lao Tse, y en uno de esos apartados dice algo así como: regresar al destino es lo permanente. Es curioso que diga el destino y no a la raíz, hay otras traducciones que dicen la raíz, pero bueno, regresar al destino es lo permanente, y conocer lo permanente es la iluminación, ¿no? Ir a lo eterno, ir a lo que no cambia, en vez de ir permanentemente atrás de lo que cambia. Pero a veces uno solamente tiene que detenerse en ese problema concreto y responder, y ahí ya vence el tiempo. Por último, ya estoy cerrando, ¿quiénes tienen más chance de ganar esta pelea? Todos tenemos chance, pero ¿hay gente que tiene más chance que otra? Bueno, ¿quiénes están en su primer desachate? Muchos, eso es un gran trabajo del Círculo de Aldo. ¿Quién está en su segundo desachate? Genial. Bueno, ustedes, chiquirines, tienen más chance, Shunjuru Suzuki, otro maestro zen que fundó una escuela en Los Ángeles y posteriormente también introdujo el zen en Occidente, tiene un libro que se llama Mente Zen, Mente de Principiante, sobre el meditar y sobre el budismo zen, y dice esto: en la mente del principiante hay muchas posibilidades, en la del experto muy pocas, y esto es evidente. Si uno va con inocencia, nosotros quizás hicimos todas estas campañas e hicimos la agencia que hicimos porque no sabíamos
que se podía hacer otra o cómo hacer la que había que hacer, simplemente hicimos la que nos salió. Cuando uno actúa con espontaneidad y con frescura, sin preconceptos, tiene más chance de lo nuevo, tiene más chance de lo genial, de lo espontáneo. Para los que tenemos muchos años, bueno, tenemos el oficio genial, muchas veces nuestro trabajo no requiere creatividad, muchas veces con oficio estamos perfectos y estamos bien, pero si de vez en cuando queremos crear algo que nos movilice o que nos cambie, bueno, habrá que abandonar preconceptos, habrá que abandonar recetas, habrá que abandonar nuestros éxitos, habrá que abandonar nuestros fracasos, habrá que vaciarse de vuelta y intentar ponernos en el lugar de los que hoy están en su primer desachate y quizás quisieran estar en nuestro lugar y nosotros dijimos, no, yo quiero estar en el lugar de ustedes y volver a pensar con frescura. Antes de irme, voy a contar una anécdota. Mucha gente dice que estuvo en ese recital, pero yo estuve de verdad, hace muchos años hubo un recital en Uruguay que se hizo famoso porque su telonero, César Banona Porredón, algunos recordarán, tuvo la feliz frase de decir, no se vayan, que viene Sting. Entonces, para mí es un placer, es un honor, es una alegría decir que subo el telón con ustedes, mi socio, mi hermano, Pipe Stein. Wow. Estoy muy emocionado, muy emocionado. Cuando nos invitaron a ver juntos al desachate, le dije a Diego, a mí me gustaría que hables vos. Y él me dijo, a mí me gustaría que hables vos. Nunca dejo de sorprenderme de escuchar a Diego. Nunca. 30 años trabajando juntos, una vida juntos, pero 30 años trabajando juntos y no dejo de sorprenderme. Y la verdad que me produce una emoción muy fuerte estar en el desachate. A mí me toca dar charlas en muchos lados. Ninguna charla me provoca la ansiedad que me provoca la charla del desachate. Porque implica una hemorragia de honestidad brutal, porque acá todos vemos los hilos. Acá todos nos entendemos y porque acá es en mi casa. No hay nada más fuerte que hablar para tu gente. A mí me ha tocado hablar en lugares insólitos. No saben lo fácil que es jugar en lugares de donde no sos, pero de acá soy, entonces me desafía particularmente. Dicho esto y agradeciendo esta posibilidad y hablando con la emoción de estar en el desachate y de subir al escenario junto y después de Diego, confieso que cuando me preguntan qué es lo que más me gusta de la publicidad, respondo sin dudar, la agencia. La agencia como experiencia, la agencia como discusión, la agencia como comedor, la agencia como presentación de campaña, la agencia como la gente que circula en la agencia como los personajes que aparecen, ya sean nuestros clientes, ya sean nuestros compañeros de producciones, ya sea tanta gente. La agencia me encanta. Debo confesar que como experiencia me encanta. ¿Cuáles son las peleas, y hablando de agencia, que creo que como agencias tenemos hoy? Me interesa de las agencias que las peleas van evolucionando. No son las mismas las peleas de hoy que las peleas de hace 5 años o de 6 años o 10 años. Las peleas cambian. Y detectar en qué pelea estamos nos ayuda a entender qué tenemos que hacer. Y me animé a enumerar algunas de esas peleas que creo que como agencias tenemos hoy. Y empiezo por la primera. La primera pelea que creo, primero digo cuál no es. Ya no es por los clientes la pelea principal. Clientes hay. Nunca hubo tanta gente comunicando cosas. Se llenó el mundo de clientes. Lo más complejo hoy para nosotros es la pelea por captar talento. Por diferentes motivos. No porque estamos haciendo las cosas mal, sino porque el mundo cambió. Vos estabas sentado y corrieron el piso. No es un tema nuestro. Es un tema de que
Captar talento se vuelve complejo porque, no sé si les pasa a la gente que trabaja en agencias, pero mucha gente que renuncia no se va a otra agencia, se va a otra vida. Porque hay muchas más alternativas que la agencia para desarrollar la creatividad. Sumado a una generación que, a diferencia de la nuestra, vive en fases exploratorias diferentes. Jamás para juzgarlo. Uno es hijo de su tiempo. Y lo que cada uno tiene que entender es del tiempo al que pertenece al otro. Que ese es el gran desafío. Una vez comprendido, se entiende el desafío que tenemos por captar talento. Hoy vamos a tener una entrega de premios, por ejemplo. ¿Me gustaría que nuestra agencia gane? Por supuesto que sí. ¿Por los clientes? Cero. Los clientes no saben que estamos hoy acá. Pero no por una falta nuestra. Me importan los premios porque me importa captar talento, porque los premios sirven para el LinkedIn de las personas que trabajan y las permiten crecer. Pero los clientes, salvo un 5%, no sabe que tenemos premios diferentes cada 3 meses en 800 categorías cada noche. Y que terminás poniendo un posteo, porque todo termina en un posteo que dice, cuando todos ganan, nadie gana. Y no les importa. Yo me reúno con potenciales clientes de forma permanente hace más de 30 años. No es el tema. Nunca vamos a presentar la agencia con los premios que ganamos. No. Ahora, me importan los premios muchísimo. ¿Pero por qué? Por captar el talento. El talento es lo que vale oro. Mantener a las personas valiosas en una empresa es valioso y uno aprende que no hay que poner mesas de ping-pong. No es eso. Se trata del desafío y se trata de la honestidad. ¿Siempre hemos embocado? No. Hemos errado 1000 veces. Porque es difícil. Porque así como nadie te prepara en tu vida familiar, por ejemplo, para ser padre o madre, nadie te prepara para guiar a otros en ese aspecto. Es complejo. Ahora, esta es la pelea principal, hoy, desde mi punto de vista. La segunda pelea es por decir todo en 6 segundos. ¿Y por qué? Esta es una pelea interior. Nosotros tenemos una crisis vocacional. Lo que nosotros queremos contar es probable que la mayoría de la gente no esté dispuesta a verlo. Nosotros soñamos con hacer el aviso de Quilmes. Y la gente ya no ve avisos de Quilmes. Comprender que a veces la pieza madre es la de 6 segundos y quizás crece cuando se pega con el resto, es muy complejo para quienes queremos contar historias porque lo que amamos es el storytelling. Si el tape de 6 segundos es tu reducción, es probable que no entendiste a la persona que está mirando. Pero es muy fácil, la persona mira como miramos todos los que estamos acá. Entonces no podemos hacer publicidad como si las personas actuaran diferente que nosotros, ni que hablar las nuevas generaciones. Entonces, la arquitectura de las campañas cambia por completo si nos sacamos el sueño de contar los cuentos que soñábamos contar. Lo que no está mal, pero ya es difícil construir hitos publicitarios. Nosotros acabamos de mostrar condensado 2 minutos de publicidad hecha por nosotros donde está repleta de hitos. Repleta. Pero esos hitos no son fáciles de reproducirse porque la publicidad no funciona así. Porque ya no se puede meter en la cultura popular, porque la cultura popular se baña desde otros lugares. Entonces el problema generalmente tiene que ver con la expectativa, no con la realidad. ¿Qué queremos que pase? ¿Y qué entendemos que es un éxito? Y eso implica comprender muy fuerte el mundo contemporáneo. Me encanta porque pusieron un cartel, si no hay pipe no hay diversión o no hay fiesta, y mi tono no tiene fiesta. Pero es lo que me parece que pide el cuerpo. La pelea por volver a la mesa de quienes deciden, de los que cortan la pizza en las empresas. Si somos tácticos, hablamos con la gente que habla de táctico. Nosotros como empresas.
El tema es así. Hay 3 niveles de diálogo desde mi punto de vista. Las ideas, la publicidad y la comunicación. Cuando hablamos de la pelea por las ideas, es probable que estemos dejando afuera lo que está pagando la fiesta. ¿Ok? Entonces, claro que se precisan ideas, pero la publicidad tiene un objetivo con el cual nos tenemos que amigar y del cual tenemos que sentirnos orgullosos, no solamente cuando hacemos bien público, sino cuando hacemos publicidad, porque la publicidad también está bien. Cuando vos hablas de publicidad, hablas del negocio. Cuando hablas de ideas, hablas del case. Cuando hablas de ideas, hablas de ideas. Pero cuando hablas de publicidad, hablas del negocio. Y cuando hablas de comunicación, hablas de la globalidad. Piensen hoy las gerencias de las empresas con quién se sientan a hablar. Y vos la realidad la cambiás con la gente de todos los días y con la gente que corta la pizza. Si vos no hablás con la gente que corta la pizza, no lográs cambiar realidades. Y la publicidad, que en un momento entendía que la publicidad era estratégica, hoy se volvió una suma de cosas tácticas. Mi mamá me preguntaba siempre, ¿cómo les está yendo? Miro a Andy, que conoció tanto a mi mamá, ¿no? Tantas cosas. ¿Cómo les está yendo? Y mi mamá lo que entendía era el negocio de ropa de mi papá. No entendía la agencia. Entonces yo le contaba, mi madre tenía mucho humor y yo le contestaba con humor. Entonces le decía, mamá, en vez de venderse 4 trajes, se venden 60 pares de medias. Las medias pueden ser cortas, largas, verano, invierno, fantasía, rombos, deportivas, de vestir. Un quilombo cada media. Pero son 60 medias que hay que vender. Es decir, hay que laburar mucho más para ganar lo mismo. Pero además, todo es chico y la media no define el partido. Cuando ves el traje le preguntás a la persona que te acompaña, a tu pareja, ¿cómo me queda? Pero con la media salís. La media no se dialoga. Yo le voy a dar una cuota de humor mínima porque después me van a decir estabas demasiado serio y no quiero una devolución mala. Abre Zara en la calle Santa Fe en Buenos Aires. No había Zara en Montevideo. Voy a probarme pantalones y como, ¿qué pasa? El físico no me ayuda. Cuando me quedan bien de cintura, me quedan anchos acá. Cuando me quedan anchos, un problema. Y mi esposa me iba trayendo pantalones que ninguno me quedaba bien. Al lado entra Nico Repeto. Se pone el pantalón. Lo único que le faltaba era sacar el cartón. Le quedaba perfecto. Y mi esposa me mira. Y yo le dije, vos tampoco sos Florencia Raggi. Ya está, ya entregué. Dicho esto, esto por la ropa y lo del traje, es volver a la mesa de los que deciden, depende de lo que nosotros hablamos. Si vos cuando estás levantando un brief preguntás sobre el negocio, entendés de publicidad. Si solo preguntás cómo querés que sea la idea, estás en el mundo de las ideas. Y si cuando empezás a entender qué pasa con el sindicato, qué pasa con los empleados, qué pasa con la política, qué pasa con esto, empezás a entender la globalidad. Y creo que ese es el desafío. En un momento las agencias tratábamos de hacer todo para que el otro no entre. No, lo hago yo para que el otro no entre. Toda la tarea que el cliente necesitaba la queríamos hacer toda. Y yo creo que ese tiempo ya pasó. ¿Por qué? Porque todo es demasiado grande. Todo arranca en la identidad visual, todo arranca en el packaging y todo termina en un funnel vinculado a e-commerce donde la persona ya ni siquiera cliquea, como ya contaba Mariana, ya ni siquiera cliquea y compra. La cantidad de materiales, de pienso y de diseño que hay. Es una palabra que no usé nunca, pero me encanta porque lo escuché. End-to-end, nunca la uso, pero me parece una expresión adora. End-to-end da la impresión de que uno tiene como otra. End-to-end, el end-to-end es enorme. Si vos querés abarcar todo para que otros no entren, vos te morís. Y mañana el cliente te dice, no, quiero que respondas en el Instagram a mis clientes los domingos de 10 a 22. No, nosotros no hacemos eso.
Nos tenés que contratar para que lo que realmente hacemos mejor. Y luego tenemos que colaborar con los mejores, porque cambió el tiempo. En los 90, el libro vinculado a la tragedia de los Andes era Viven. Hace poco tiempo el libro era La Sociedad de la Nieve, porque los que viven, viven por los que no volvieron. Es una mirada diferente, colaborativa. Hoy la gente comparte recetas. Las abuelas muchas veces sonreían y no las compartían. Entonces, en este mundo colaborativo es ¿con quién hacemos las cosas? ¿Somos los mejores para hacer toda la cadena? Y si yo soy bueno, ¿qué temor puedo tener que vos también juegues? Si en realidad nos precisan a todos. Trabajamos para departamentos de marketing que pasaron de tener 4 a 20 personas. Cambió. Entonces, ¿cuál es la pelea? La pelea es por el scope. El scope es una expresión que viene del software, que es el alcance de tu entregable. El alcance de tu entregable es lo que define la calidad de lo que haces y la rentabilidad de la empresa. Es el scope. Sin scope, nada. Dentro del scope, mi vida. Se trata de eso. ¿Sueño con una agencia que tenga el doble de gente de la que tenemos hoy? No. No. Quiero saber cómo se llama cada persona que camina por los pasillos. Quiero saber de qué cuadro es. ¿O no? Es otro vínculo, es otra relación. La pelea siempre es por volver a entender a las personas. La irrupción del mundo digital me dio un miedo feroz. ¿Cuál es el miedo que tengo? Dejar de entender. No sé si les pasa, pero a mí sí me pasa, pero no me pasa ahora que cumplí 57. Me pasó siempre el miedo a dejar de entender. Uno se para, toma el café, pero todos tenemos miedos. El miedo a dejar de entender. Y luego con el tiempo me di cuenta que te alcanzaba y que lo que nosotros logramos ver era suficiente. Ahora viene una nueva disrupción. Ahora estamos explorando en la IA, que los cambios van a venir de adentro de las agencias. No vamos a contratar gente que nos va a resolver el tema. Viene de la exploración. El que no explora pierde. El que no explora pierde valor en todas las áreas, empezando por la administrativa, siguiendo por la de medios. IA no es diseño, IA son procesos. El que no juega marcha y el que no juega no entiende. Es como asesorar a alguien para redes sociales y decir no tengo. ¿No? Es lo mismo. Ahora, ¿la pelea es por entender la IA? No, yo creo que no, porque la vamos a terminar entendiendo todos, porque cada vez va a ser más fácil. El problema vuelve a ser entender el comportamiento de las personas con el cambio de la tecnología. Recordará la gente de 40, 35 para arriba, que cuando vos estabas en una juntada, que no se decía juntada, y tampoco se decía previa, cuando entendí la previa me dijeron que nació el after. Es difícil así. Pero en ese momento de la juntada, nosotros teníamos que pedir empanadas y dialogábamos entre nosotros y negociábamos para pedir empanadas. Una de choclo, otra de carne, otra de choclo, los dos de choclo. Hoy vienen 8 motos diferentes a entregar pedidos diferentes en el mundo de lo individual, del celular, de la pantalla no compartida, ¿no? Es otro planeta. ¿Me interesa la tecnología que hay atrás? No, me interesa el comportamiento que provoca la nueva tecnología. Van a volver a cambiar las personas. ¿Y qué tenemos nosotros a favor? ¿Qué tenemos nosotros a favor? Que entendemos de gente. Cuando entendés de gente, y además entendés el negocio de quien te contrata, entendés la película que tenés que entender. Todo lo demás va a llegar. Obviamente que el desafío de meter la IA en los procesos de la agencia es el quilombo. No se trata de que diseñes o que ChatGPT te haga ese texto que hiciste, que me parece que podría estar mejor. No pegó. Un chiste, no caló. También son exploraciones. Y se trata de cómo meter la IA dentro del sistema.
Ahora, dicho esto, la pelea por volver a entender a las personas es lo que está siempre. Porque si entendés los mecanismos de cómo funcionan, es brutal. ¿Y por qué es cada vez más difícil entender a las personas? Porque el mundo se llenó de grupos de WhatsApp a los que no pertenecemos. Cada vez estamos más difícil del que no soy yo. Estamos más lejos del que no soy yo. Uruguay es un país que hay mundos que nos resultan ajenos, totalmente ajenos. Y como ya no hay un centro, ni siquiera geográfico, no nos cruzamos. Lo último que queda es el babyfútbol, pero ya no nos cruzamos. Entonces, entender el otro es un ejercicio de humildad tremendo. Porque implica además quitarte tus propios prejuicios para navegar el mundo del otro. Pero cuando entendés el mecanismo, estás adentro, ¿no? Una de las campañas más emocionantes que filmamos en los últimos tiempos tiene como protagonista a Milagros Costabel, idea que propuso Martín Rumbo, como tantas cosas brillantes que pasan alrededor en nuestra agencia. Es una campaña para Itaú, una campaña por los 100 años de Itaú, que necesitábamos gente que esté pensando siempre para adelante. No gente que esté contando lo que hizo, gente que esté contando la que viene. Y Milagros Costabel tenía eso, ese era el brief. Por eso se llama hecho de futuro. La gente que está todo el tiempo en la jugada que viene. Milagros Costabel es una chica que quizás muchos sepan quién es. Ella es de Colonia, debe tener 22, 23 años en este momento. Estudió en Harvard, se recibió y es ciega. Lo que voy a mostrar no es el tape, sino un contenido que surgió en un momento en el rodaje y pocas veces sentí la vibración que había sentido. Cuando llamé a Milagros, con idea de Martín y de todo el equipo de acuerdo, yo me encargué de llamar a Milagros un sábado de tarde. Levanto el teléfono, porque así, mira cómo hago. Hablame de algo retro. Levanto el teléfono y le digo, hola Milagros, me presento con ella. Y ¿cómo estás? Me dice, bien, estoy en Madrid con mi perro, porque estoy viajando a Praga para ayudar a refugiados ucranianos que se están yendo por la guerra a República Checa. Ella estaba yendo a ayudar a ellos, a un lugar donde ella no ve. Claro, yo ese sábado estaba de jogging en mi casa viendo Banfield contra alguien, realmente me sentí poco, ¿no? Vean este corte para entender lo que sucede y la emoción que tiene, pero también para hablar de la tecnología y de las personas. Va a tener que leerlo a alguien que no sea yo, porque yo en mi lector me lee muy rápido. La imagen muestra una vista detrás de cámaras de un set de filmación o producción de video. El escenario parece ser una biblioteca o sala de estudio con pisos de madera y estanterías llenas de libros en el fondo. En primer plano hay un hombre con una sudadera con capucha negra y un gorro sosteniendo un micrófono boom en un soporte. ¿Es cierto o mentira? Tiene una expresión seria y lleva auriculares, probablemente monitoreando el audio. ¿Qué significa poder tener esto? Es una puerta que se abre en cierto punto. Yo viajo ahora, ponerle y llego a un lugar y te foto el cartel. ¿Bien? ¿Mal? Bien. Y me gusta saber qué viste la gente. Yo no sabía mucho de eso. Y ver cómo se viste, qué está haciendo, con qué cara mira, con qué expresión. Ningún humano me describe nada así. No, nada contra los humanos. Simplemente es cierto. Le piden madre, un gatito. Y el cosa me dice, un gato negro con manchas tal. No es lo mismo. Te cambia la vida realmente. No tanto como el perro, pero bueno. Ahí. El aplauso para Milagros y realmente para entender la IA aplicada a las personas.
La solución tecnológica seguramente se puede llegar en muchos lados, pero alguien entendió que estas personas necesitaban esto. Y nosotros somos ese puente. Nosotros somos el puente. Todo lo que se puede hacer es increíble. Pero como decían en la primera mañana de ayer, hablaban del criterio. Nosotros somos el criterio. Nosotros tenemos un gift. Si lo desarrollamos con humildad y entendemos la del otro. La gran pelea, todo el tiempo, el desachate tiene una cosa muy linda, ¿no? Porque tiene que ver con la amistad, con la entrañabilidad. Este es un mundo de amigos, no de amigos que nos vemos todos los sábados, pero de gente a la que queremos. Y les voy a confesar la verdad, yo admiro mucha gente que está acá. A mucha gente que está acá. Pero no vivo mirando qué están haciendo. Esa no es la pelea. La pelea todo el tiempo es por ser nuestra mejor versión. Nuestra mejor versión tiene que ver con el contexto. La mejor versión es con comprender el contexto. La mejor versión la lográs todo el tiempo respondiendo bien el con quién. Con Diego, yo tengo mi mejor versión. Martín, hay 17 personas de la agencia. Pero me pasa eso, que es con quién. ¿Con quién vamos a producir? Tantas cosas maravillosas, Andy, tantas cosas maravillosas, Marcos, Olga, todos, Gonzalo, Fedes, gente. ¿Con quién? ¿Con qué cliente vamos a trabajar? No saben los pocos pitch que hay en nuestra agencia. Los clientes no deciden solamente la agencia. Las agencias decidimos clientes. ¿Y por qué lo puedo decir hoy? Che, ¿qué estás diciendo? Porque la historia, el archivo me sostiene todo. No voy a dormir, no voy a dejar de dormir 5 días por una persona que no sé si me quiere contratar. Yo le doy la vida a los que sí nos eligen. Y es así. Pero no me enojo con los clientes. Una vez, esto lo conté comiendo, el gran Elvio Acuña, emoción, una vuelta alguien en la agencia dijo algo que Feuch ahí me recordó cuando habló y tan brillantemente, que alguien dijo que tal cliente es un hijo de puta. Y Elvio pasó y dijo, hijo de puta es el que no es cliente. Qué crack. Esto no tiene que ver con los que los clientes quieren de nosotros. Tiene que ver con el valor de que si lo nuestro tiene valor, las herramientas de negociación son todas. Los clientes pagan por lo que tiene valor. Ahora, ¿lo estamos valorizando? De vuelta, captar talento. Captar talento. Porque el con quién define nuestra mejor versión. Nos pasa en la vida misma. Me pasa con mi esposa. Me pasa con la vida. Todo el tiempo es el con quién, porque la pelea nunca es entre nosotros. Nunca. Es con nosotros mismos. A mí me parece que, ya cerrando, a mí me parece que esto de la pelea y del round, este desachate, Aldo, que le pusiste todo tu carisma, ahora se dice aura, pero vamos a mantener carisma. No quiero pasarme al aura así tan rápido, viste, como un early adopter. Pusiste todo tu carisma, tu sensibilidad, tus relaciones, tus ideas para que esto pase. Obviamente que no solo, hay una cantidad de gente laburando y es una maravilla. La verdad que hay gente que dice que Aldo debe ser el presidente por 5 años. Nos reuniste, nos hiciste sentir bien, nos hiciste sentir que lo que estaba pasando es bueno. Esto de los rounds es una idea fantástica y de la pelea es una idea fantástica, pero debo confesar de que yo la pelea no la vivo en ninguna de las mencionadas con los dientes apretados. No paro, trabajo con intensidad, pero al mismo tiempo nunca paré de reírme. Meto como loco, meto horas, lo disfruto. No siempre son goles a favor. Muchas veces uno se come situaciones tremendas,
tiene que tomar decisiones difíciles. Nada es todo color de rosa, pero todo tiene que tener su alegría. Y ahí me vino una samba a la cabeza. Porque Río de Janeiro tiene eso. No va a pasar que todos terminen bailando porque es el desachate. Si esto yo lo hago en Panamá, terminan todos bailando. Acá es como la zanahoria. Fernanda? La gente dice, la zanahoria. ¿Entendés? Acá nadie, no van a terminar, no tengo la expectativa de que terminen bailando. Pero lo que dice este carioca llamado Almir Guineto, con la voz gastada de la callaza, ¿viste? Con el morro encima, me emociona, porque es mi vieja siempre, que dice, hay que luchar, no dejarse vencer y entregarse solo a quien te merezca. Pero ¿cómo lo dice? Con la samba. Eso que en Uruguay un poco nos cuesta, pero que nosotros sí tenemos. Muchas gracias.